our Bibles, Galatians chapter 5, verse 22. Hasta el versículo 25. Verse 22 through 25. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, fidelidad. Today we will talk about the fruit of the Spirit, faithfulness. Y dice así la palabra del Señor. ¿La tienen? The Word of God says this. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. gentleness, self-control. Against such things there is no law. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you por esta nueva oportunidad que nos das for this new opportunity you have given us de exponernos ante tu palabra. to expose ourselves against your word. Señor, necesitamos Lord, we need que tu Santo Espíritu that your Holy Spirit dirija a tu siervo guide your servant para traer con fidelidad tu palabra to bring with faithfulness your y word dirija a cada uno de mis hermanos and guide each one of our brothers para escuchar y poner por obra tu palabra. to listen and to put to work your word. Padre mío, Father of mine, aplica con poder apply with power tu palabra your word en cada corazón. in each of our hearts. En el nombre de Jesús te In lo the name pedimos. of Jesus, we ask you. Amén. Amen. Amén. Puede tomar su lugar. You can have your seat. Lo primero que debemos aclarar The first thing that we got to clear up es que en la versión Reina Valera de 1960, that in the Reina Valera 1960 version of the Bible, que usted es la versión en español más usada por los cristianos, which is the most used Spanish version by Christians, la palabra que aparece aquí es fe the word that appears there is faith como fruto del Espíritu. as a fruit of the Spirit. Pero en el original griego But in the original Greek y en la mayoría de las and versiones in most versions, aparece la palabra fidelidad. the word faithfulness is used. Gálatas 5:24 Galatians 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. says, "Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires." De hecho, In un fact, paréntesis, Making a parenthesis, ¿usted ha escuchado gente echando fuera como espíritu de compra compulsiva? have you ever heard of somebody taking out a spirit of like compulsion buying? Compulsive buying. Shopping. Hermano, las pasiones desordenadas y los deseos Passions and desires no se echan fuera. cannot be taken out. Ellas se crucifican. You have to crucify them. Los problemas de la carne se crucifican. The problems of the flesh have to be crucified. Un teólogo dice que hay que mortificarlos, darle muerte. A theologist says you have to kill them. A los problemas de la carne hay que darle muerte constantemente. To the problem of the flesh, you have to kill them constantly. Alguien dijo que se le da muerte dándole poca comida. Someone once said that A la carne, a las pasiones de la carne, se le da muerte dándole poca comida. you kill the flesh by feeding it a little bit of food, less food. Así que, como creyentes, So as believers, ahora tenemos la capacidad sobrenatural we are now able to, dada por el Espíritu Santo we now have the supernatural ability given by the Holy Spirit de crucificar las pasiones to crucify passions y los deseos pecaminosos de la carne. and sinful desires of the flesh. De esta manera entonces podemos ser fieles. In this way, then, we can be faithful. Ahora vamos a ver primero la fidelidad de Dios, Now let's first look at God's faithfulness. porque
es nuestro ejemplo como padre. Él es fiel. because it is our example as a father. He is faithful. Romanos 3, del Roman- 3 al 4, Romans 3 from 3 to 4. dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Not at all. Let God be true and every human being a liar. En el libro de Lamentaciones, In the book of Lamentations, escrito por Jeremías, written by Jeremiah, capítulo 3, versículo 21 al 23, chapter 3, verse 21 through 23, en los primeros versículos del capítulo 3, in the first verses of chapter 3, Jeremías se lamenta de la condición de su pueblo, Jeremiah is saddened by the condition of his people. people. Pero después de analizar cómo el juicio de Dios había venido sobre su nación, But after analyzing how the judgment of God had come upon his people, él dice en el versículo 21, he says in verse 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. "This I call to mind, and therefore I have hope." Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. They are new every morning. Great is your faithfulness. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 dice, 1 Corinthians 10, 12 through 13 says, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. "So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it." El salmista también habla de fidelidad en el Salmo 36:5. The psalmist also talks about faithfulness in Psalms 36. Él dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. He says, "Your loving kindness, O Lord, extends to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies." El Salmo 89:1 y el versículo 8, Psalms 89, verse 1 and 8 says, el salmista dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. "I will sing of the loving kindness of the Lord forever. To all generations I will make known your faithfulness with my mouth." Y él dice en el versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. "O Lord God of hosts, who is like you, O mighty Lord? Your faithfulness surrounds you." Ahora vamos a hablar de la fidelidad del creyente, Now let's talk about the faithfulness of the believer, del fruto del Espíritu llamado fidelidad. the fruit of the Spirit called faithfulness. Fidelidad es lealtad, Faithfulness is loyalty, es veracidad, es honradez, es honestidad, es integridad. truthfulness, honesty, integrity. Es mantener el compromiso aunque las circunstancias cambien. It's keeping the commitment even if the circumstances change. Un creyente cuya vida está siendo controlada por el Espíritu es y puede ser fiel. A believer whose life is being controlled by the Spirit can and will be faithful. Jesús usó mucho la palabra fidelidad Jesus used the word faithfulness a o lot, fiel en sus parábolas. or faithful in his parables. Él le decía siervo fiel a quienes obedecían la voluntad de Dios. He called those who obey God's will faithful servants. Así que el servicio fiel es premiado por Jesús. So faithful service is rewarded by Jesus. La fidelidad es una prioridad para los creyentes Faithfulness is a priority for believers porque es una prioridad para Cristo. because it is a priority for Christ. Ahora entendamos algo. Now understand something. La fidelidad es un fruto del Espíritu. Faithfulness is a fruit of the Spirit. Por lo tanto, todo creyente
lleno del Espíritu es fiel. Therefore, every spirit-filled believer is faithful. Así como toda mata de aguacate produce aguacate. Just how every avocado tree produces avocados, El creyente es fiel a Dios y a la palabra de Dios. the believer is faithful to God and his word, Fiel a su iglesia local. faithful to his or her local church, Fiel a su esposo o esposa. faithful to their spouse, Fiel a su familia. faithful to their family, Fiel a la empresa donde trabaja. faithful to the company where Fiel they a work, sus amigos. faithful to his friends. Ahora, Mirka y yo tuvimos una discusión anoche. Uh, him and I had a discussion last night Porque ella revisa mis notas para poder luego traducir. because I read over his notes so I can translate. Y como hablábamos la semana pasada, que el carácter del líder es que es muy preguntón. And as we talked about last week, the character of a leader asks many questions. Entonces ella me hizo muchas preguntas And I asked him many questions. y yo se las agradezco. And I thank her for that. Ella me preguntaba, pero ¿cómo es eso de que se produce el fruto de la fidelidad? I asked him, well, how is it possible that the fruit of faithfulness can be produced? Entonces, mientras oraba esta tarde, And so while I prayed this afternoon, entendí algunas cosas. I understood some things. Y quiero que vaya conmigo a Efesios 5:18. Let's go to Ephesians 5:18. Busque por favor Efesios 5:18, Go to Ephesians chapter 5:18, porque hay algunas respuestas ahí. because there are some answers there. Efesios 5:18 nos trae un contraste. Ephesians 5:18 brings us a contrast. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Se da usted cuenta que aparece una orden ahí. Sean llenos del Espíritu. There is an order there. Be filled with the Holy Spirit. Pero hay un contraste. But there is a contrast. El contraste está marcado The contrast is marked entre el borracho y el lleno del Espíritu. between the drunk person and the one filled with the Spirit. Mientras el borracho pierde control porque está lleno de alcohol, While the drunk person loses control because of the alcohol, el cristiano lleno del Espíritu pierde el control porque está lleno del Espíritu. the Christian filled with the Spirit loses control because he's filled with the Spirit. O mejor dicho, no pierde el control, sino que pasa a ser controlado por el Espíritu Or Santo. in better words, he doesn't lose control, but now is being controlled by the Holy Mientras Spirit. el borracho pierde el control porque lo controla una sustancia, While the drunk person loses control because of a substance, el cristiano lleno del the Espíritu Christian filled with the Spirit ahora pasa a ser controlado por el Espíritu Santo. now goes on to be controlled by the Holy Spirit. Ahora, ¿por qué Pablo da una orden? Sean llenos del Espíritu. Now, why does Paul give an order? Be filled with the Spirit. Hay un principio bíblico There's a biblical principle, y es que Dios jamás te va a pedir que hagas lo que lo que tú no puedes hacer. and it's that God will never make you do something that you cannot do. Así que si Dios te pide ser lleno del Espíritu, So if God asks you to be filled with the Holy Spirit, es porque te va a dar las herramientas de cómo ser llena del it's Espíritu. because He will give you the tools to be able to be filled with the Holy Spirit. Mira lo que dice el versículo 17. Let's look at what verse 17 says. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Y el versículo 19 And verse 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Luego dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ to God, even in the Father. ¿Cómo somos llenos del Espíritu How are entonces? we filled with the Spirit then? Oh, siendo llenos de la palabra de Dios. Being filled with the Word of God, Hablando entre vosotros con salmos. talking to each other about psalms. Que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Let the Word of God be in your mouth and your Que heart. los himnos y los cánticos espirituales abunden en tu vida. Let the spiritual songs and hymns
be in your heart. Y a través de que la palabra abunde en tu corazón, And through the word being in your heart, versículo 17, verse 17, siendo entendido de cuál es la voluntad del Señor. understand what the will of the Lord is. Alguien dijo Someone once said que antes del Espíritu llenarte, that before the Spirit fills you, te enseña. He teaches you. Él primero te enseña y después te llena. He teaches you, then fills you. No nos llenamos de emoción, nos llenamos de su palabra, que es la espada del We Espíritu. don't get filled with emotion. We get filled with His word, which is the sword of the Spirit. Un creyente lleno de la A palabra believer filled with His word, y un creyente que lucha por vivir en la voluntad de Dios a believer who fights to be in the will of the Lord, es, sin lugar a dudas, without any doubt, un creyente lleno del Espíritu. that is a believer filled with the Spirit. Es un creyente del cual va a salir fruto, That is a believer which fruits will come out of him. va a salir amor de él. Love is going to come out of that Es un person. creyente que va a amar, That is a believer who is going es to un love. creyente que va a tener gozo, That is a believer who's going to have joy. que va a tener paz, He's going to have peace. que va a tener He's paciencia, going to have patience. que va a tener bondad, He's going to have kindness. que va a ser fiel. He's going to be faithful. Así que así el Espíritu Santo produce fidelidad en la vida So del that creyente. is how the Holy Spirit produces faithfulness in the life of the believer. Fidelidad tiene que ver con perseverar Faithfulness has to do with perseverance y crecer donde Dios te ha colocado. and grow where God has placed you. Me gustó mucho un anuncio que tenía el Army I liked very much a announcement that the army had años atrás. many years ago. Ellos decían, no buscamos aplicantes, It said, we don't look for applicants, sino gente que se comprometa. but people who commit themselves. Gente que se comprometa. People who commit themselves. Fidelidad entonces tiene que ver con perseverar y crecer. So faithfulness has to do with perseverance and growth. Ser fiel es mantenerse firme, Persevering is standing firm. caminando bajo los principios de la palabra It's walking under the principles of the word en todas las áreas de nuestras in vidas. all the areas of our lives. El verdadero The creyente true believer camina bajo principios, walks under principles, principios bíblicos. biblical principles. No me digas, así te dice el Señor, Don't tell me the Lord says this si tú no me lo enseñas en la Biblia. if you don't show me where it is in the Bible. Principios bíblicos. Biblical principles. No un creyente místico, Not a mystic believer, sino un creyente bíblico. but a biblical believer. Ahora entiende algo. Now understand this. Si no estás dispuesto a morir por tus If principios, you're not willing to die for your principles, alguien dijo, es que no tienes principios. someone once said, then that means you have no principles. Amén. Amen? Ustedes han leído el libro de los Hechos. Have you read the book of Acts? Cuando a Pedro y a Juan le prohibieron predicar el evangelio, When it was prohibited to John and Peter to preach the gospel, ¿qué les respondieron ellos? what did they respond? Juzguen ustedes Judge you guys. qué es mejor, What is better? si obedecer a obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Obey God or obey man? Y ellos siguieron And predicando. they kept preaching. Y ellos no se amedrentaron. And they did not stop. Y ellos siguieron. And they kept going. Y ellos le pidieron al Señor And they asked the Lord nuevas fuerzas new strength para predicar con denuedo la palabra de Dios. to preach with faithfulness the word of God. Así es que si tienes principios bíblicos, So if you have biblical principles, vive esos principios. live those principles. Aunque te duela, nos va a doler a veces. Even if it hurts, and it's going to hurt sometimes. ¿Usted está entendiendo eso? You're understanding that? Mire, Cristo nos enseñó Christ showed us el principio de ganar perdiendo. the principle of losing, winning by losing. Muchas veces vamos a perder. Many times we are going to lose. Usted han leído donde dice la Biblia Have you read in the Bible where it says que los hijos de las tinieblas son más listos, más sagaces that the children of darkness are more smarter sí, que los hijos de la luz? than the children of light?
¿Ustedes han leído eso? Have you read that? Yeah. Engañan a cualquiera. They can fool anyone Porque no tienen miedo en hablar mentira. because they're not scared to lie. Como dicen en mi país, Like they say in my country, te venden las medias con los zapatos puestos. they sell you the socks with the shoes put on. Ahora, ¿cómo podemos producir ese fruto? So how can we produce that fruit? Somos entonces creyentes llenos de So espíritu, we're believers full of the Spirit, pero debemos permanecer. but we must abide. Mira lo que dice Juan 15 del 3 al 5. Let's look at what John 15, verse 3 to 5 says. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Todo creyente está limpio por la palabra. Every believer is clean through the word. Ahora el Señor le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Now the Lord says this, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Y en el versículo 5 él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verse 5 says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Entendamos que en ese mandato de dar fruto, Understand that in that mandate to produce fruit, nosotros no estamos solos. we are not alone. Es el Señor quien produce fruto en nosotros. It is the Lord who produces fruit in us. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding this? Nuestro trabajo es permanecer. Our job is to Nuestro abide. trabajo es ser lleno del Espíritu. Our job is to be filled by the Holy Spirit. Mira lo que le dice el Señor a los siervos. Look what the Lord says to the servants. Mateo 24:45. Matthew 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in the household to give them their food at the proper time? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo así. Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Cuando el Señor venga, When the que él- Lord comes, que Él te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer. let him find you doing what he told you to do. En la parábola de los talentos de Mateo 25, In the parable of the talents in Matthew chapter 25, Él dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Así que el gozo del So Señor the joy of the es Lord para aquellos que se mantengan fieles. is for those who remain faithful. El gozo del Señor The joy of the Lord no es para los que comienzan, is not for those who just start. es para los que continúan el camino, It's those who continue in the way. es para los que siguen a Cristo, It's for those who follow Christ sin importar las consecuencias. without importance to the consequences. Nosotros le seguimos al Señor We follow the Lord sin importar lo que pase. despite what happens. Eso es fidelidad. That is faithfulness. Si usted porque se rompió una uña va a dejar de venir a la iglesia, If you, because you broke your nail, you're going to stop coming to church, entonces usted no es fiel. then you are not faithful. Usted todavía es un niño. You are still a child. Necesitamos crecer en eso. We need to grow. El Señor está preparando un ejército de hombres y mujeres The Lord is preparing an army of men and women para que impactemos el mundo. for them to impact the world. Él necesita gente fiel. He needs faithful people. Dios cuenta con creyentes fieles. God counts on faithful people. Si nosotros vamos a estar cayendo todos los días en el mismo pecado, If we're going to be falling into the same sin every day, Dios no puede contar con nosotros. God cannot count on you. Vamos a fallar en el camino. We're going to fail Eso es in the way. verdad. That is true.
Pero Él está buscando gente fiel. but he's looking for faithful Él está people. buscando gente íntegra. He's looking for people with integrity, Jóvenes que se decidan a servirle a Dios. youth who decide to serve God. Él está buscando gente He's looking for people que lo amen a Él más que a todo. who love him more than other things, Con todo y sus imperfecciones. with all their imperfections. Oye, las imperfecciones van a seguir mientras viva, The imperfections are going to still be there while you live, pero que tu deleite sea por Él. but let your delight be for him, Que tú lo ames a Él. that you love him Con todo y tu cojera. with all your limping. Que lo ames a Él. Love him. Que tu mayor deleite sea Él. Let your biggest delight be him. Que el mundo y las cosas del mundo no sean tu atracción principal. Let the things of the world not be your main attraction. Dios demanda que sus siervos sean fieles. God demands that his servants be faithful. Él no te va a pedir que haga lo que Él no te ha llamado a hacer. He's not going to ask you to do what he hasn't called you to do. Mire, Él no me va a pedir a mí que grabe un CD de música. He's not going to ask me to record a music CD Porque yo no canto. because I can't sing. Cuando yo canto, Milka me toca la pared porque canto malo. When he sings, I knock on his wall because he sings really bad. Ahora es increíble. Lo que ustedes muchos no saben So what many of you guys don't know es que yo tenía una beca en la universidad cantando. is that I had a scholarship in school from singing. Dios es bueno, hermano. God is good. Así pude pagar mi universidad. That's how I paid for my university. Pero es que Dios hace milagros. But it's 'cause God works miracles. Ahora Dios no te va a pedir que haga God isn't going to ask you lo que Él no te ha capacitado para ask hacer. you to do what you aren't able to do. Él no me va a pedir a mí que sea misionero, He's not going to ask me to be a missionary, que vaya de nación en to nación, go from nation to nation, porque Dios sabe because God knows, que Él me sembró aquí. because he planted me here. Aquí yo quiero envejecer Here's where I want to grow old. y de aquí quiero irme con el Señor. From here, I want to go with the Él no me va Lord. a pedir otra cosa, He's not going to ask me for anything porque else, eso fue lo que Él puso en mi because corazón. that is what he put into my heart. Yo me pongo a meditar a veces. Sometimes I meditate. Cientos de personas que han pasado por aquí. Hundreds of people that have passed by here. Y porque un hermano no lo vio bien, lo miró mal ese día, se van de la iglesia. And because a brother looked at him the wrong way, they leave the church. Hermano, si un hermano lo mira mal, Brother, if someone looks at you the wrong way, tal vez que tiene problemas, ore por él. maybe that person has problems. Pray for that person. O usted no tiene problemas también a veces. Or wait, you don't have problems either? O sea que cuando usted tiene problemas, usted está sonriendo. So when you have problems, you're ¿Verdad? smiling, Usted está right? feliz, You're just so happy con una sonrisa colgate. with a Colgate smile. Colgate smile. Colgate. Oh, Colgate, Colgate. Colgate. Yeah. Mira lo que dice Primera de Corintios 4, Let's look at what 1 Corinthians 4 says, del 1 al 2. 1 through 2. Pablo el apóstol Paul the apostle dice así: says this. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Let a man regard us in this manner, as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries of God. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. In this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy. Mire, hermano, si lo que Dios te ha puesto a hacer, lo que Dios ha puesto en tu If corazón what God has put you to do and put in your heart es limpiar el templo, is clean the church, lo cual es parte del ministerio, which is part of the ministry, porque es servicio. because that is service. Ministerio es servicio. Ministry is service. Todos somos ministros del Señor. We are all ministers of the Lord. Quien limpia el The templo one who cleans the church debe limpiarlo como que está en la presencia de Dios mismo. must clean it as if he or she is in the presence of the Lord. Debe santificar su vida He or she must sanctify their life como si estuviera predicando. as if they were preaching. No hay tal cosa como
como que debe haber niveles de santidad. There's no such thing as there's levels of sanctification. La iglesia debe ser santificada por completo. The whole church must be sanctified. Todo el cuerpo de Cristo debe ser santo porque Él es santo. The whole body of Christ must be holy because he is holy. ¿Se imagina usted que usted diga, bueno, yo tengo un corazón saludable, Imagine if you said this, I have a healthy heart. mi hígado está muy saludable, My liver is very healthy. mi cerebro también. My brain is too. Mi único problema es que tengo los dos pies enfermos. My only problem is that my 2 feet are hurt. Eso es un problema. That is a problem. Todo el cuerpo de Cristo So the whole body of Christ está llamado a ser fiel. is called to be faithful. Está llamado a vivir para Dios. It's called to live for God. Estamos llamados a apartarnos del pecado. We are called to separate ourselves from sin. Si usted toca la batería, If you play the drums, mientras usted toca la batería, while you play the drums, sepa muy bien know very well que usted está en la presencia del that you Señor. are in the presence of Que the el Señor Lord, es tu principal testigo. that the Lord is your principal Witness. witness. Él está sentado en la primera silla de la He audiencia. is seated in the front row of the audience. Todo lo que hagamos, Everything that you do, hagámoslo para Dios. do it for God. Tengamos conciencia Have conscience de que Dios es el principal en la audiencia. that God is the principal in the audience. Eso es ser fiel. That is being faithful. Segunda de Corintios 1:18 2 Corinthians 1:18 dice, más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. says, "But as God is faithful, our word to you is not yes and no." Pablo está diciendo, así como Dios es fiel, Paul is saying, just as God is faithful, mi respuesta tiene que ser sí o no. my response has to be yes or no. No puede ser las dos cosas. It can't be both things. Yo no puedo estar vacilando entre dos pensamientos. I can't be going through 2 thoughts. Tengo que estar decidido en la vida. I have to be decided in life. Sirve a Cristo con decisión Serve God with a decision para que vea los frutos de tu trabajo. so that you can see the fruits of your work. Mira lo que dice Pablo refiriéndose a Timoteo. Let's look at what Paul, referring to Timothy, says Primera de Corintios 4:17. in 1 Corinthians 4:17. Él dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. For this reason I have sent to you Timothy, who is my beloved and faithful child in the Lord. Mi hijo amado y fiel en el Señor. My beloved and faithful child in the Lord. Pablo, refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Éfeso, Paul, referring to the brothers in the church of Ephesus, mira cómo él comienza la carta de Efesios. look how he starts the letter of Ephesians. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful to Christ Jesus. A los santos y fieles. So the holy and faithful. Y refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Colosenses, And referring to the brothers of the church of Colossae, en Colosenses 1:1 y 2, él dice, in Colossians 1 and 2, he says, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, Santos y fieles. holy and faithful. Él se refiere a los hermanos de Efesios y de Colosas como santos y fieles. He refers to the brothers at Colossae and Ephesus, faithful and holy. Así que una cosa va de la mano con otra. So it goes hand in hand. Un creyente fiel A faithful believer, es un creyente que se consagra y se aparta para Dios. it is a believer who separates themselves for God. Es un creyente que ya el mundo no lo, ¿cuál es la palabra que quiero usar? El mundo ya no lo atrae de una forma tan especial. The world no longer attracts that person in such a special way. El ministerio de la enseñanza en la iglesia es para personas fieles. The teaching ministry in the church is for faithful people. Segunda de Timoteo 2:2. 2 Timothy 2:2, Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others. Y Pablo ya le dice en esta misma And carta Paul tells them in that same letter, a Timoteo, he tells Timothy, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. I tell you in front of the Lord Jesus Christ to preach his word. Que prediques la palabra. Preach his word. Que seas fiel a la palabra. Be faithful to the word. Que sigas el viejo libro. Follow the old book. Que no vengas con ideas creativas. Don't come with creative ideas. El predicador, The preacher, el maestro, la the maestra, teacher no es un influencer. is not an influencer. Es un predicador de la It is palabra. he or she is a Es un preacher of the maestro word, o maestra de la a palabra. teacher of the word. Juan Wesley, el fundador del metodismo, John Wesley, the founder of Methodism, en una ocasión una mujer le preguntó, on one occasion a woman asked him, ¿qué usted haría si supiera que a medianoche de mañana usted se moriría? what would he do if he knew that at midnight the next day he would die? Escuche bien. Él le respondió, seguiría haciendo lo que me he propuesto hacer. He replied, I would continue doing what I have already set out to do. Predicaría en Gloucester esta noche y de nuevo a las 5 de la madrugada mañana. I would preach in Gloucester tonight and again at 5 a.m. tomorrow. Luego viajaría a Tewkesbury y predicaría en el culto de la noche. Then I will travel to Tewkesbury and preach at the evening service. Y me reuniría con los grupos después del culto. And I would meet with the groups after the service. Luego iría a la casa de los Martin que me invitaron a cenar. Then I would go to Martin's house for dinner. Me iré a la casa como a las 10, me iré a la casa como a las 10 de la noche. I would go to bed around 10 at night. Me encomendaré al Padre Santo. I would entrust myself to the Holy Me Father. acostaría I would lie down y despertaría en la gloria. and wake up in glory. En otras palabras, In other words, lo que él quiso decir, what he wanted to say, yo no cambiaría mi agenda. I'm not going to change my agenda. Si tu agenda es dirigida por el Espíritu Santo, If your agenda is led by the Holy Spirit, si tú estás haciendo lo que Dios te puso a hacer, if you are doing what God has put you to do, cuando te toque ir a la presencia del Señor, when you go to the presence of the Lord, es posible que ni cuenta te des. you might not even notice. Vas a estar muy ocupado. You would be too busy. Usted sabe lo que dice la Biblia de Enoch, You know what the Bible says about Enoch. que Enoch caminó con Dios Enoch walked with the Lord y Dios se lo llevó. and God took him. ¿Se podría decir lo mismo de ti? Could we say the same thing about you? Y caminó Marvin con Dios And y Dios se lo llevó. Marvin walked with the Lord and the Lord took him. Dentro de 80 años, hermano, tranquilo. Hopefully in Te va, 80, te va a estar muy viejo. in 80 years, not now. Así que ser fiel So being faithful es que Cristo sea el centro de nuestra agenda. is that Christ be the center of our agenda. Hermanos, para ir ya aterrizando, To start landing, por la fidelidad de Cristo existe la iglesia. the church exists because of Christ's faithfulness. Se recuerda cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, no, que tal cosa no te acontezca. Remember when Peter said to the Lord, may this never happen to you. Cuando el Señor le dijo, yo voy a Jerusalén When the Lord said, I'm going to Jerusalem, y el Hijo del Hombre será muerto en manos de los gentiles. and the Son of Man will be given to the hand of Gentiles. Pedro le dijo, que no te acontezca eso, Señor. Peter said, may this never happen, Lord. Usted sabe lo que el Señor le contestó, You know ¿verdad? what the Lord answered him, right? Apártate de mí, Satanás, Apart from me, Satan, porque me eres tropiezo, because you are a stumbling block, porque tienes la mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. because you have your sight put on the things of the earth and not of the heavens. Cuando alguien de tu familia When someone from your family te quiera detener wants to stop you en tu caminar cristiano, in your walk, in your Christian walk,
Tal vez no sería bueno que se lo diga así, Maybe you shouldn't say it in that way. pero recuerda que no es Dios que te está hablando. Remember, but it's not God who is talking to you. Dios quiere que le seas fiel a Él primero. God wants you to be faithful to him first. Sírvele a Él de todo corazón. Serve him with all your heart. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Lord, son of mine, give me your heart today. Ese es el llamado de la Biblia. That is the calling of the Bible. Ese es el llamado de Dios. That is the calling of God. Dame tu corazón. Give me your heart. Hebreos 12:2 dice, Hebrews 12:2 says, puesto los ojos en Jesús, fixing our eyes on Jesus, el autor, el consumador de la fe, the author and perfecter of life, el cual por el gozo puesto delante de él fue a la cruz who for the joy set before him endured the cross, y menospreció el oprobio despising the shame, y se sentó a la diestra del trono de Dios. and has sat down at the right hand of the throne of God. Si tú has entendido el evangelio, If you have understood the gospel, si tú has entendido el evangelio, if you have understood the gospel, si tú has entendido el if you evangelio, have understood the hermano, gospel, si tú has entendido el evangelio, brothers, if you have understood the tú vas a gospel, atravesar las pruebas con gozo, you will go through your trials with joy, porque hay un gozo puesto delante de ti. because there's joy put in front of Hay you. un cielo que te espera. There is a heaven waiting for Hay you. una patria celestial que te espera. There is a celestial heaven waiting for you. Tú vas a menospreciar el oprobio. You will put aside the shame. Todo lo vas a poner a un lado. You will put everything to the side Tú vas a seguir a Cristo. and follow Jesus, Puesto los ojos en Cristo. fixing our eyes on Jesus. Cristo fue fiel hasta la muerte. Christ was faithful until his death. En Apocalipsis, y con esto termino, Revelation chapter 2, verse 10, En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 al final, chapter 2, verse 10, parte B, part B, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, the Lord talks to the church of Smyrna. sé fiel hasta la muerte, Be faithful until death, y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of life. Sé fiel hasta la muerte, Be faithful until death, y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of life. Hermano, Él te ha dado los recursos He has given you the resources para servirle. to serve him. Él te ha dado la palabra. He has given you his word. Él ha puesto su Santo Espíritu en ti. He has put his Holy Spirit in you. Hemos aprendido a orar, We have learned how to a pray, tener comunión con how Dios. to have communion with God. Ahora Él te pide, Now he asks you, ahora Él te manda. he commands you, Sé fiel hasta la be muerte. faithful until death. El camino no es de los que comienzan, The walk is not for those who start, sino de los que terminan. but for those who finish. Hermano, Él ha tenido misericordia de ti. Brothers, he has had mercy with you. Él te escogió He has chosen you. desde antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world, Él te escogió. he had already chosen you. Tú eres su hijo amado, su hija amada. You are his beloved child. Él te amó antes de que tú nacieras. He loved you before you were even born. ¿Tú entiendes eso? Do you understand that? Él te amó antes. He loved you before. Él te conoció antes. He knew you before. Con amor eterno te amó. With eternal love, he loved Ahora you. Él te manda que seas fiel Now he commands you to be faithful. hasta la muerte. Faithful until death. Hermanos, Cristo llevó una corona de espinas. Christ carried a crown of thorns. Él llevó la maldición sobre ese madero. He Él se hizo maldito en un madero. He made himself cursed for you. Él tomó tu maldición He took your curse for you para que tú seas bendito. so that you could be blessed. Hermanos, Él llevó la corona de espinas. He carried the crown of thorns. Ahora Él te dice, sé fiel hasta la muerte. Now he says, be faithful until death, Y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of life. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful until death. Persevera.
Persevere. permanece. Abide. Si eres joven, corre. If you are young, run. Sírvele con todas tus fuerzas. Serve him with all your strength. Si te estás poniendo viejito, camina. If you're getting old, walk. Y cuando estés bien grandote, como dicen en México, And when you get really big, like they say in Mexico, entonces arrástrate, cojea, drag yourself. Limp. con un bastoncito, pero avanza, no te detengas. Even with a cane, advance. Don't stop. Hermanos, esto es un camino glorioso. This is a glorious way. El camino del evangelio es glorioso. The walk of the gospel is glorious. Y Él te ha escogido para que camines ese camino. And he has chosen you to walk in that walk. Él te ha escogido. He has chosen you. Joven, Young person, no te ensucies don't get yourself dirty con el lodo del pecado. with the mud of sin. Cuando tienes una esperanza tan gloriosa que te espera, When you have such glorious hope that awaits you, sé fiel, be faithful. santifícate cada día. Sanctify yourself every day. Pídele al Espíritu Santo Ask the Holy que te Spirit ayude to help you en medio de tus tentaciones. in the middle of your temptation. Clama a Dios por ayuda Call out to the Lord for help, y Él te va a ayudar. and he will help you. Vamos a estar de pie. Let's stand up. Aleluya.